Hace poco, Anime Onegai hizo su stream mensual, en donde anunciaron algunos títulos para su emisión en simultáneo, como el remake de Hell Teacher Nube, Tougenaki con todo y doblaje y Watanare, siendo por mucho la alineación más fuerte que han tenido hasta la fecha, al menos en cuanto a importancia de simulcast, ya que han llegado a manejar una cantidad similar de títulos en algún determinado momento con anterioridad. Pero contrario a lo que ocurre en el caso de HIDIVE, en donde el no tener simulcast es referente de su estado actual, con la plataforma exclusiva para Latinoamérica ocurre un escenario interesante, ya que pese a tener estos títulos, se dio un comunicado en donde se aclara que el futuro del servicio es incierto, por lo que con la combinación de ciertos factores, todo parece apuntar a que quizás Anime Onegai o Remove Latinoamérica podrían dejar de existir. En vista de lo que estaba ocurriendo con la plataforma desde hace un par de meses, lo cual va desde escasez de títulos hasta doblajes, se tenía la idea de que Remove iba a tomar por completo el servicio, o que este se iba a encargar completamente de él. Y a ver, técnicamente Anime Onegai es solo una marca de Remove Latinoamérica, la cual es subsidiaria de Remove, la matriz japonesa, por lo que técnicamente siempre han estado a cargo de dicho servicio. Remove no tiene únicamente a esta subsidiaria, ya que también tiene a la de Corea, de la cual no pude encontrar mucha información, solo que a diferencia de la de Latinoamérica, Remove no puso todo el capital para que funcionara. Esto porque el 25 del 100% fue dado por una incubadora de proyectos conocida como Cox, y cuenta con un total de 200 millones de won, lo cual suena a un montón, pero si lo pasamos a dólares no se llega ni a los 150.000. Esta subsidiaria en teoría se ha encargado de la localización de varios títulos de Remove para Corea, los cuales son exhibidos en su canal de YouTube y en otras plataformas. Pero ¿para qué sirve toda esa estructura? Pues para entender más o menos la de Remove Latinoamérica. Esta fue constituida por allá del 2022, en donde a diferencia de la de Corea no se sabe precisamente con cuánto capital contaban. Esto porque supongo que a diferencia de otros países de Asia, no termina por ser necesario o una obligación el revelar esta información para Latinoamérica. A partir de aquí se difumina el asunto, porque es imposible saber en qué medida seguían las órdenes de Remove de Japón o de su matriz. Esto porque en teoría se opera bajo ciertos lineamientos cuando se tiene este tipo de empresas, y ya depende de diversos factores qué tan controlado o no estás por la matriz, pero esto no es tan importante. Remove Latinoamérica estaba constituida por ciertos activos o recursos que tienen valor monetario que cobrarán relevancia más adelante. Estos son principalmente sus licencias de contenido, de las cuales solo tienen los derechos para transmisión de streaming y de TV, ya que nunca hubo un estreno en cines de alguna de estas. Anime Onegai como marca y servicio de emisión, lo cual incluye toda la tecnología de la plataforma que va desde el reproductor hasta otros apartados como todo lo gráfico. Y por último, pero no menos importante, tenían también su estudio de doblaje, aunque me atrevo a decir que esto depende más de si lo que tenían en esos estudios, hablando de recursos materiales, era de ellos enteramente, pero eso no nos interesa demasiado. Con lo anterior en mente, Anime Onegai es solo otro recurso de Remove Latinoamérica, que a su vez es propiedad de Remove. De hecho, si quisiéramos hablar un poco más de otro activo que tiene Remove que se parece a Anime Onegai, tenemos a su canal de YouTube It's Anime, el cual incluso si no tuviera las licencias de contenido termina por valer algo por los números que tiene, pero no por la tecnología, ya que pues es un canal de YouTube, y también por todas las redes sociales que tienen. Para entender cómo fue que llegamos a este punto, hay que tener en cuenta el momento en el que Anime Onegai nace como tal. Fueron esos años en donde todo el mundo se estaba subiendo al barco del streaming, parecía ser el negocio del futuro, y esto solo se vio alimentado por la pandemia que se atravesaría más adelante, lo que hizo que todos empezaran a apostar por sus plataformas o algún medio digital para transmisión de contenidos más allá de los tradicionales. Esto supongo también alimentado porque en ese momento Netflix solo crecía y crecía, ya que su burbuja reventaría tiempo después. Aunque también parecía ese momento para que Latinoamérica tuviera su propia plataforma o medio de distribución digital para satisfacer ciertas necesidades que se creaban debido a la falta de distribución de algunos títulos por parte de los más grandes. Me explico, hay una parte de la historia del streaming de anime que me gusta denominar como la nueva oleada de estos servicios. Por allá el 2013 existía Daisuki, un servicio que era básicamente la gran idea que todos tienen cuando se dan cuenta de que el mercado del anime está dominado por norteamericanos, una plataforma liderada por los japoneses a nivel global, la cual claramente fracasó.
porque el que mucho abarca poco aprieta, y también medio el desconocimiento de ciertos mercados, y el nunca centrarse en alguno de manera específica, sin obviar también que no estaban solos, ya que competían tanto con Crunchyroll, Netflix, Funimation y alguna otra que se fuera sumando. Una vez que Daisuke cerró, era bastante notorio que era ese momento en el que habían ciertos mercados que ya no estaban del todo satisfechos, y todas las piezas se acomodaron antes y después de su cierre. Al menos en Europa, plataformas como Animation Digital Network nacieron por allá del 2013, sumado a otras iniciativas como Anime Generation del 2021 por parte de Yamato Video, aunque estos solo son un canal en Prime Video. Akiba Pass en Alemania, liderado por la gente de Peppermint Anime, nació por allá del 2016 y alguno otro, por lo que era bastante lógico pensar que si funcionaba ese modelo en otros lugares del mundo con dimensiones modestas, pues de este lado también podía funcionar. Además de ese panorama, también había que dejar en claro que no se tenía que buscar precisamente el competir contra los más grandes, sino atendiendo a una región en particular, ya que estos servicios tienen dimensiones bastante más pequeñas. Con eso en mente, vayamos quizás con el punto más importante, y esos son los problemas subyacentes a los que se enfrenta la marca, y los llevaron al punto en el que están hoy en día. El factor más importante que condicionó lo que se hizo con el servicio en años posteriores fue su estudio de mercado y todo lo que ocurrió mientras este estaba en curso, cosa la cual le pasó factura principalmente a la administración o estructura de hoy en día. Me explico. Parte de los problemas que enfrentó Negai en un primer momento fueron los pocos datos que había del mercado específico de Latinoamérica, ya que toda o casi toda la información que pudiera adquirir su inversionista de aquel entonces MyTheaterDD correspondía más al mercado norteamericano, por lo que empezaron a ver que le gustaba a la gente de Latinoamérica y que no. Todo bien con ello. Entonces, ¿cuál fue el problema? Sencillo. Todos los datos estaban condicionados y en ocasiones la validez en la que se sustentaban ni siquiera tenía tanta fuerza como se podía aparentar. En su evento de lanzamiento de manera oficial, es decir, después de su fase beta, se dieron a conocer datos interesantes que habían obtenido. El punto más importante fue el doblaje, donde se dejaba en claro que el consumo de este contenido era 10 veces más que con subtítulos, a diferencia de lo que podía ocurrir en el pasado. Y claramente iba a ser así de manera interna, porque todos los contenidos que ofrecían hasta ese momento eran títulos de categoría clase B o incluso C, siendo su principal atractivo el doblaje. Sin dejar de lado que la experiencia técnica en la plataforma en el apartado de los subtítulos no era lo mejor. Y si nos ponemos todavía más picky, el enfoque al doblaje llegaba a un punto en el que cuando se entraba a una serie, este era el que estaba seleccionado por defecto. Por ejemplo, durante una buena parte de su fase beta, al menos la primera, la serie más vista era Registro de Criaturas Fantásticas, un donghua, y bajo la lógica anterior se podría indicar cierta preferencia por ese contenido, pero ese dato no era precisamente útil. Ese dato salía porque era la serie más parecida a un anime que tenían en el servicio, y que no era de corta duración como todas las que tuvieron de manera inicial. Siguiendo con el asunto del doblaje, parte de lo que respaldaba el hecho de que sus doblajes eran muy vistos y aclamados por la comunidad eran las encuestas de medios como Funimation, World of Newses y Alda, ocupando los primeros lugares, desplazando en algún determinado momento a títulos de Crunchyroll o incluso la propia Netflix. ¿Y cuál es el inconveniente con ese dato? Pues bueno, en esas encuestas no votaba tanta gente como se podía esperar. Hace unos años de repente parece como una especie de boom del anime con doblaje en Latinoamérica, hasta que se normalizó, mismo motivo por el cual estas encuestas cobraron relevancia dentro de su propio nicho, los fans del doblaje de anime. El inconveniente con los datos de estas encuestas es que muy poca gente votaba, o al menos no tanta como para ser significativa a una escala a nivel Latinoamérica. Tuve la oportunidad de preguntar el dato de manera directa, y en algunos medios el punto más alto que alcanzaron estas encuestas fue de 200 votos, y en otras de 50, mientras que actualmente el número se redujo drásticamente de 20 a 30, por lo que no es un dato que aporte demasiado, y que le pueda dar mucha validez para poder sostener toda una vertiente de negocio. Esto se nota todavía más si hablamos de su llegada a Brasil, porque cuando doblajes como Squid Girl y Skate Dance fueron estrenados, estos se doblaron en Curitiba, en un estudio que la comunidad en general parece que no apreciaba tanto, y el doblaje de Squid Girl llegó al primer lugar en una de estas encuestas, superando a varios títulos importantes de Crunchyroll.
por lo que parte de la comunidad empezó a pedir transparencia al medio que había hecho la encuesta, debido a que no se les hacía tan factible ese dato. Eventualmente, un administrador del sitio reveló que el total de personas que habían votado eran 40, y para que Squid Girl se hiciera con el primer lugar, tuvieron que votar solamente 7 personas. El dato sobre el que más se sustentaba la existencia de Anime Onegai como tal era que la oferta de anime no era tan alta como la demanda, y que habían títulos que por diversos motivos las distribuidoras no habían querido traer, al menos las de Estados Unidos, ya fuera por el corte o porque directamente no le veían potencial. Basado en eso, todos los títulos de Anime Onegai, o un 60 al 80%, son títulos de clase B o C, es decir, no son tan importantes ni mucho menos tan costosos, por lo que todo el peso o toda la importancia de esos títulos estaba recargado en el doblaje. Y bueno, a ver, lo de que hubiera títulos que no fueran tomados en cuenta por Estados Unidos y que en Latinoamérica sí gozaron de cierto éxito, ya había pasado desde antes del streaming. Latinoamérica gozó de algunos títulos en su momento con todo y doblaje de manera exclusiva, como Mikami Go Sweeper, Hell Teacher Nube, iShield 21 y varios otros más, por lo que tenía sentido, así que ese podemos darlo como válido. Lo que me genera ruido de esto es que en parte de su investigación y con lo que se aderezaba el dato anterior, era que el lugar donde más se piratea anime es Latinoamérica, cosa la cual no es cierta y no puede serlo por diversos motivos. Si ese fuera el caso, las páginas de piratería más grandes del mundo serían en español, pero no es así. Por ejemplo, hace un tiempo se dio a conocer que un sitio de anime pirata superaba los números de Crunchyroll, por obvias razones. Este era High Anime, el cual tiene, al menos al momento de escribir y grabar esto, un promedio de 150 millones de visitas al mes, mientras que Crunchyroll tiene de manera global 130. Dicho sitio solo alberga anime subtitulado y doblado al inglés, y si nos vamos a sus números tenemos que el 30% de sus visitantes son de Estados Unidos, el 15% de la India y el 7% de Filipinas, mientras que el porcentaje restante se divide en otros territorios como Reino Unido y Canadá, por lo que se piratea más contenido en inglés, no precisamente en español. Y ojo, esto es solo del sitio más grande, de ahí para abajo, ya que otros sitios como Nine Anime también tienen varios millones de visitas. Y si nos ponemos a observar los sitios en español más famosos como por ejemplo Anime FLV, tienen un promedio de 50 millones de visitas al mes, mientras que otros como Anime Online Ninja tienen unos 10 millones de visitas, por lo que de manera inicial esos números no tienen tanto sentido, quizás en conjunto sí, pero entonces habría que sumar todas las páginas que piratean contenido en inglés, y probablemente como región salgamos perdiendo. Porque gran parte de los países que accesan a estos sitios son de diferentes partes de Asia, además de también diversos lugares de habla inglesa. El otro dato es el tipo de contenido que más le gustaba a Latinoamérica, teniendo como principal ejemplo cosas subidas de tono y sin censura, pero es aquí donde se puede ver lo condicionado que podían llegar a estar algunos datos, debido a que eso se debía a que las series más populares del servicio eran contenidos como Seiko no Quasar, Samurai Girls, La novia del maestro Nobunaga, Indian Summer, Needless y probablemente algún otro título de esa índole. El dato que quizás más afectó las dimensiones reales que podían llegar a tener fue el siguiente. Durante 18 meses el servicio estuvo en fase beta, las dos fases, y fue gratis. Le entregaste a los usuarios contenidos sin ningún tipo de restricción monetaria, solo había que tener una cuenta, lo que solo iba a perpetuar la idea de que el servicio era gratis. Sí, en la primera fase tuvieron el cupón de Beta Plus y en la segunda vendían contenido bajo el modelo de transacción única para renta, como el caso de Mazin Kaiser y Mazin Kaiser SKL, pero era bastante lógico que cuando tocara el momento de pagar, la cantidad de usuarios se iba a reducir de manera bastante grosera. Además de que parte de la comunidad te podía ver con cierta desconfianza porque durante más de un año les diste contenido gratis. Incluso en el video en el que Niami habla de los precios, dejan en claro que iba a ser gratis, para después mencionar que iba a haber maneras más serias para apoyar a la plataforma, la cual siempre tuvo el precio más accesible del mercado, pero la diferencia entre no pagar nada y hacer que tu usuario tenga ciertos hábitos de consumo para después hacerlo pagar es abismal, por lo que los usuarios registrados y los usuarios únicos no iban a significar un baremo para poder medir las expectativas reales del servicio una vez que fueran lanzados en su fase final. Con todo lo anterior, parte de los pilares en los que Anime Onegai se sostiene no eran tan sólidos, al menos de manera inicial, y después de salir de su fase beta, la decisión más importante que condicionó lo que vendría después fue el doblaje.
prácticamente llegaron a un punto en el que todos sus contenidos recibían doblaje, incluso llegando a existir uno que no lo tenía, Tsukuyita temporada 2. El problema con basar todo el valor de tus series en el doblaje son varios. El más importante es que es un nicho dentro del propio nicho del anime, sumado a que los actores de doblaje no son estrellas, es decir, no hay un Star System del doblaje, sumado a que son pocos los actores que tienen repercusión de manera real en sus redes sociales, por lo que incluso la promoción con un tweet o algún video no iba a bastar de manera directa. Los valores que tenían o tienen para promocionar alguna serie son varios. Por ejemplo, había muchos que nunca habían llegado en Latinoamérica, pero poco de eso se traía a cuento cuando se trataba de promocionar un contenido. También en ocasiones tenían la mejor calidad de archivo de video para algunos, además de tener bastante contenido sin censura. Todo lo anterior siguió cuando se creó Remove Latinoamérica, y pese a que intentaron cambiar algunas cosas tanto de promoción como de comunicación, es bastante difícil cambiar la perspectiva de una marca en poco tiempo, si tomamos en cuenta todos los factores anteriores. A ver, no todo es precisamente malo o no tan favorable. Algo que se hizo bastante bien hasta cierto punto fue la fidelidad de la marca, contando con un público bastante fiel y una base de fans relativamente amplia, y eso se podía notar principalmente en sus directos e incluso en sus contenidos en redes sociales como publicaciones y demás. Pero ¿cuántos de estos eran usuarios de la plataforma? ¿Y cuántos de estos pagaban el servicio? Parte de los problemas que enfrentaba Onegai, y fue quizás lo que más factura les pasó en algún determinado momento, fue que lejos de estar centrados en el nicho del anime, Onegai de manera indirecta o quizás directa llegó a otro nicho dentro de ese nicho, los fans del doblaje de anime. En teoría, apelaban a este desde la primera fase beta, pero este apartado cobró tanta fuerza o se le dio tanta importancia que incluso se había convertido en su estrategia para combatir la piratería, cuando también se piratea mucho anime con doblaje, lo que incluso terminaba afectando el estreno de algunos títulos, al menos en simulcast, ya que en su momento estaban condicionados por el tratamiento al español. Este inconveniente de la conversión no es algo precisamente nuevo, ya que en una entrevista de agosto del 2022 uno de sus representantes dejaba en claro que era uno de los problemas o áreas de mejora que tenían, por lo mencionado anteriormente, que el contenido en redes sociales podía ser incluso más consumido que el contenido de la propia plataforma. Esto porque la mayoría del tráfico que tenían en ese momento venía de búsquedas o de entradas directas al sitio, pero no precisamente de las redes sociales que manejaban en ese momento, o de los links o enlaces que fueran una referencia. We have now the issue that people are actually consuming our marketing content more than our real content. There's a little disconnect. We are trying to figure that out. We can actually see that very clearly with the referral data. Most of our data comes either from direct visits or Google search, but very few, very scarce traffic from social media. At the beginning it was the other way around. Para varios, la situación actual de la plataforma puede caer como un balde de agua fría, pero lo cierto es que señales de esto había desde hace bastante tiempo, ya que en agosto del 2023, en su stream titulado Idols Virtuales, dejaban en claro que no estaban en su mejor momento. Ubicarnos porque, como saben, han habido muchos cambios. Uno de los más palpables pues fue lo de Hoku y Murciélago, pero hay más cambios aparte de esos. Entonces, tenemos que pararnos con pies firmes y así, porque si seguimos adelante nos podemos caer y ahogar en aguas movedizas. Entonces, son arenas, sí, en arenas movedizas. Sí, entonces, sí, o sea. denos chance de ponernos tantito en pie y en tierra, hacer tierra, y en cuanto ya estemos más estables, prometemos hacer cosas así súper padres y bonitas que seguramente se van a venir. En ese punto, la situación se manejaba como que estaban atravesando por tiempos turbulentos y que debían ponerse firmes para poder seguir, haciendo incluso una especie de paralelismo con lo que ocurre con algunos personajes de anime dentro de su propia historia. Al menos desde mi perspectiva, es aquí donde hubo un cambio importante en parte de su comunicación. Me explico. Hasta este punto, Anime Onegai gozaba de una base de seguidores bastante fiel, el cual puede que no fuera tan grande, pero era importante lo entrañable que se habían vuelto para su propio nicho. Sin embargo, a partir de aquí el apoyo a la plataforma se empezó a manejar como algo mucho más incisivo y siendo un tópico más recurrente, cuando en anteriores ocasiones parecía algo que se daba por hecho.
Posterior a la declaración hecha en agosto del 2023 con respecto a que no le estaban pasando tan bien, las cosas siguieron más o menos con normalidad, en donde seguía habiendo estrenos con regularidad y realmente no parecía haber un cambio realmente sustancial, hasta que en agosto del 2024 se empezó a esparcir información con respecto a que habían cortado gran parte de sus costos operativos, es decir, cortar plantilla. Esto al menos de manera ajena a la plataforma, porque pues nadie anuncia precisamente esos cambios de manera pública. Eventualmente se confirmaría por otros medios que se habían reducido costos operativos, y que eso iba acompañado con el cierre de su estudio. Todas las funciones administrativas y demás de su estudio pasaron a un tercero, un estudio conocido como Milbox, en donde terminaron de grabar algunas series que para ese momento se estaban emitiendo en la plataforma, pero tenían algo de contenido enlatado para mantener ciertos estrenos con cierta regularidad. En el comunicado del cierre del estudio se daba a conocer que esto fue debido a cuestiones de seguridad y amenazas, dejando en claro que todo lo que correspondía a la plataforma seguiría operando con normalidad. Lejos de las circunstancias y otros inconvenientes con respecto al cierre del estudio, creo que vale la pena preguntarse si el cierre de este se dio de manera beneficiosa para Remove Latinoamérica. Me explico, desde hace un año antes habían dejado en claro que no estaban tan bien, y el estudio servía en mayor medida para doblar sus propias producciones. Esto porque solo doblaron producciones de Anime Onegai y alguna que otra de Samurai vs Ninja, hoy en día conocida como Samurai Shinobi. Por lo que no creo que fuera algo que fuese estar vivo durante bastante tiempo de haber seguido un ciclo de vida natural, por llamarlo de alguna manera. Quizás otro punto que terminaba de confirmar que no le estaban pasando tan bien tenga que ver con el hecho de que en marzo de este año 2025, aproximadamente unos 15 títulos dejaron el catálogo, los cuales no habían estado ni siquiera 2 años o incluso un año completo en el servicio, ya que todos eran estrenados con capítulos de manera semanal en distintas cantidades, y no llegaban de manera íntegra al servicio, al menos de manera inicial. Pero otro factor que puede marcar el destino de la plataforma es el hecho de que su suscripción anual desapareció de repente, y esto no se trataba simplemente de una reestructuración en sus planes como ya había ocurrido con anterioridad, sino que simplemente se había ido. En teoría, ese estuvo en promoción durante un buen tiempo, pero era extraño que no se hubiese incorporado con un nuevo precio o con su precio final. De hecho, al día de hoy no ha vuelto a aparecer, y desde la fecha de su desaparición no ha regresado, al menos al momento de escribir y grabar esto. Con todo lo anterior, el estado actual de Remove Latinoamérica y de Anime Onegai no parece ser el más favorable, al menos si se le mira con lupa, ya que parece que sobrevive. Para esto hay que traer a la mesa que el contenido que tenía Anime Onegai enlatado se terminó, y sin la suscripción anual el panorama para el servicio no parece el más alentador. Gracias a diversas declaraciones en sus streams de hace un par de años, los cuales hoy en día no se pueden ver, se sabe cómo era que manejaban más o menos el contenido, básicamente con mucha anticipación, y por ende sus estrenos así como su calendarización, por lo que si ya no hay más contenido ni estrenos que no sean los simulcast que tiene Remove de manera internacional, pues entonces habría terminado todo en este sentido, al menos de primera instancia. Claro, puede quedar algún remanente por ahí. Para varios podía ser sorpresa el hecho de tener 3 simulcast y decir que están mal en más de un sentido, o la noticia con respecto a que su futuro es incierto, pero realmente todos los servicios han caído, incluso cuando tenían acuerdos de distribución o simulcast. Si quisiéramos nombrar al más famoso, tenemos a Daisuki, un servicio el cual incluso llegó a tener en su poder la licencia de Dragon Ball Super, y que terminó cayendo de igual manera. Aunque si hablamos de uno más reciente, tenemos a Funimation, el cual se vio desarticulado hasta prácticamente desaparecer mientras emitía algunos cuantos títulos de temporada. Pero para ese momento, Crunchyroll ya estaba presente en su sitio web, y se promocionaba que si querían seguir algunas emisiones, debían hacerlo en la plataforma naranja. Además de que el hecho de tener varios simulcast, incluso un par de manera exclusiva para la región, puede ser un gran atractivo, pero hasta cierto punto puede que no sea tan beneficioso para Remove, ya que sostienen la filosofía de vender sus títulos a tantos servicios como sea posible. Y al menos al momento de escribir y grabar esto, ni Watanare ni Hell Teacher Nube pudieron ser vendidos a plataformas ni en Latinoamérica ni en Norteamérica, siendo el único que corrió con bastante más suerte Tougenanki, que sí terminó en varias en diferentes regiones, el cual incluso se promociona como el anime con mayor disponibilidad del 2025. Es contrastante como con otros servicios como HIDIVE, por ejemplo, se puede medir su estado mediante los títulos que adquieren con las temporadas, ya que esos solo han ido disminuyendo con el pasar del tiempo,
mientras que Onegai y Remove cada vez tienen más y más importantes, pero su sobrevivencia depende de otros factores. Podemos ahora plantearnos en el peor escenario, ¿qué podría pasar con los contenidos de Remove para Latinoamérica? Pues a nivel estructura, lo siguiente es recuperar el dinero invertido. ¿Recuerdan cuando hablé de los activos que tenía Remove para Latinoamérica? Pues bueno, no sé realmente qué tanto valor puedan tener estos. Me explico, actualmente no tienen estudio, así que no se puede rescatar nada de ahí. La tecnología de Onegai tampoco es precisamente la más sofisticada, aunque su reproductor e infraestructura web tendrá cierto valor. Y sus series pues tampoco es como que tengan bastante, ya que de inicio casi todos los contenidos de Onegai era contenido que ni Crunchyroll, Netflix o alguna otra plataforma quería para la región, logrando vender a los más grandes solo sus títulos más importantes, por lo que podemos plantear varios escenarios. Si nos ponemos fantasiosos y tomamos como referencia el caso de otra empresa de anime que haya cerrado, tenemos el de ATV Films, donde liquidaron sus activos, es decir, los vendieron para poder tener dinero de ahí, y quien los compró en su momento fue Funimation y alguna otra. Pero si tomamos como punto de partida que los títulos de Onegai nadie los había adquirido para Latinoamérica por diversos motivos, ya que no pasaban por ese filtro estadounidense, a los cuales buscaban darles un segundo aire con el doblaje, pues tenemos que entonces puede que estos regresen a sus dueños, con todo y doblaje, pero que no sean adquiridos por nadie, al menos de manera inicial, tanto por su importancia como por su antigüedad. Quizás Remove podría venderle alguno que otro a Netflix, Crunchyroll y Prime Video, pero de inicio sus títulos no son precisamente atractivos, más aún tomando en cuenta que las antes mencionadas tienen sus ojos puestos de manera global en los simulcast, y que cuando Remove le vendió a Netflix en Latinoamérica 2.5 Dimensional Seduction, no pudo empaquetarla junto con otras series que no fueran tan importantes, como si lo hace por ejemplo Sentai Filmworks. En el escenario en el que el servicio deja de operar, no significa que las series se van a perder, ya que para empezar, estas llevan en sitios pirata desde el día 1, como todas las demás plataformas, y varias de estas series están en servicios como Mercado Play, Pluto TV y alguna otra, pero si estas plataformas no buscan renovarlas, pues entonces no habría mucho que hacer. Además de que en caso de que quieran hacerlo, depende de si la propia Remove las renueva para poder sublicenciarlas, ya que como vimos con la salida de los títulos que había mencionado antes, cuando estos dejaron Anime Onegai también significaba que Remove ya no los tenía en su poder, por lo que en cualquier escenario a los títulos de manera legal al menos parece que no les va a ir precisamente bien. Y por su propia naturaleza puede que no rindan lo suficiente como para que valga la pena el volverlos a adquirir. Parte de los esfuerzos de Remove actualmente han estado centrados en otras regiones, como Estados Unidos y otras regiones de Asia. Sin embargo, donde más han encargado de hacer esto es en Estados Unidos. Inicialmente la manera en la que buscaban hacerlo era manteniendo tanto la marca de Asia como la marca para Norteamérica de manera separada, cosa la cual se puede ver con que al principio existían dos cuentas de YouTube, una haciendo referencia a JP Japón y la otra con las siglas de USA, Estados Unidos de América por su traducción, hasta que eventualmente todo se concentró en su cuenta principal. Para entender más o menos todos sus movimientos en Estados Unidos a nivel general, analizaremos su canal de YouTube, también sus doblajes, así como las licencias que adquieren. Si empezamos por su canal de YouTube It's Anime, tenemos que inicialmente esos solo tenían series para Asia y para Latinoamérica. Para la primera región tenían series como The Demon Sword Master of Excalibur Academy, Vampire Princess y alguna otra de las cuales de este lado del mundo era imposible que tuvieran porque ya las había adquirido HIDIVE, ya que en Asia las licencias funcionan de maneras bastante distintas. De hecho, por lo que optan muchos de los distribuidores de anime en Asia es usar su canal de YouTube como su fuente principal para exhibir los contenidos, como Muse, en donde puedes ver un montón de animes completamente gratis, incluso en simulcast. Pero también tienen una membresía única y con ella puedes acceder todavía a más contenido. Siguiendo con Remove y su canal, tenemos que a nivel general estos solo tenían una licencia a nivel global, la de Mog Mog Planet, una serie producida por la división china de Toei. Uno de los grandes diferenciadores con respecto al canal It's Anime en Asia en comparación con otros, es que estos normalmente suelen poner sus contenidos por tiempo limitado. Para Latinoamérica fueron añadiendo series como Aristocracia Campesina y alguna otra que tenía Anime Onegai, como Full Moon, con la particularidad de que a diferencia del canal de Anime Onegai, aquí solo los capítulos iban a estar disponibles durante una semana, al menos la mayoría. Para este punto, Remove ya había estrenado algunas producciones de las cuales era licenciante maestro, como My Tiny Senpai y Reborn to Master Blade, solo de manera exclusiva en Crunchyroll en diferentes regiones, incluida Latinoamérica.
Quizás donde más se levantó sospecha sobre qué era Remove, al menos en Latinoamérica, fue con la serie Migi to Dali, la cual tuvo doblaje en inglés, con la particularidad de que ese no había sido precisamente hecho en un estudio como los de Crunchyroll, sino en una localizadora bastante más pequeña, en donde varios de los nombres involucrados no eran precisamente conocidos. Eventualmente llegó la serie que Remove más se encargó de explotar, de hecho hasta la fecha, My Dear Friend Okotan, la cual tenía la particularidad de haber quedado repartida en muchas regiones alrededor del mundo, siendo el anime con más disponibilidad de esa temporada, de acuerdo con Remove. Fue aquí donde el público de Norteamérica tendría un contacto directo con la marca, pero no de la mejor manera, ya que lo que ocurrió fue que Remove había hecho los subtítulos para todos los idiomas y se los había repartido a las demás plataformas, entre ellas Crunchyroll. Pero estos no habían revisado los subtítulos, por lo que fueron subidos tal cual Remove los había mandado. El problema es que estos parecían estar hechos por una inteligencia artificial, y quien se comió todo el backlash o las críticas negativas fue la misma Crunchyroll, cuando estos no habían hecho los subtítulos. Eventualmente fueron corregidos, y luego de algunas cuantas pruebas se determinó que no habían sido hechos por una IA o inteligencia artificial, sino que simplemente por alguien cuyo idioma principal no era el inglés. Y llegamos así al doblaje en inglés de My Dear Friend Okotan, el cual tampoco había sido recibido de la mejor manera, principalmente porque se había hecho por el mismo estudio que hizo el doblaje para Brasil, y lejos de no tener estrellas en el elenco o ese tipo de cosas, el principal inconveniente fue que habían usado los primeros subtítulos que Remove le había dado a Crunchyroll y a las demás plataformas como guión, lo que hizo que en ocasiones los diálogos parecieran acelerados por la cantidad de texto que había que leer. En cuanto a Itz.anime, eventualmente fueron adquiriendo más títulos para su catálogo en Norteamérica, entre los que destacaban cosas como Boogiepop Phantom. El problema con esto es que de manera general Remove no se esmera demasiado en su marketing, lo que hacía que nadie conociera el canal, y por ende no se alcanzaran números de visualizaciones precisamente altos. Con esto, en general la marca Remove en Norteamérica no era precisamente una buena señal. De hecho, para la promoción de Nokotan, algunos creadores de contenido de habla inglesa dieron a conocer que Remove los había contactado para poder promocionar la serie, pero esto era algo más de intercambio, es decir, no había dinero de por medio, ya que su oferta estaba basada en material exclusivo y en que no hubiera problema con los derechos de autor al subir el video. Esto último parece que cambió, ya que con cosas como Taseokari Hotel y Gag Manga Bijori Go se encargaron de hacer una especie de watch party en su canal donde los youtubers invitados eran figuras bastante grandes. Conforme Remove se iba haciendo con más y más títulos, esto solo dejaba en claro que no tenían tanta capacidad de venta en algunas ocasiones, esto principalmente porque las series terminaban en plataformas como Tubi, Plex y Prime Video, pero no Crunchyroll ni Netflix, lo que sumado al pobre marketing de Remove junto al de las plataformas antes mencionadas, hacía que las series realmente no destacaran mucho. Quizás el impacto más fuerte en ese sentido vino con Your Forma y Uma Musume Cinderella Grey, ya que la primera en Estados Unidos terminó de manera exclusiva en Samsung TV Plus, mientras que la segunda terminó en Prime Video. Parte de los problemas a los que se enfrentan estos contenidos es que muchas veces en lugar de lanzar un comunicado donde mencione de manera particular los lugares en los que va a estar en cada servicio, la comunicación es general o incluso ambigua, lo que hace difícil saber si el título está disponible o no en algunos servicios, además claro de los hábitos de consumo, ya que normalmente los títulos terminan en Netflix, Crunchyroll y alguna otra. Mientras tanto, su canal de YouTube parece que está recibiendo más atención, esto porque Remove se encargó de licenciar un puñado de títulos para Estados Unidos y Canadá, entre los que están cosas como Katekyo Hitman Reborn, High School Kingumi, Little Monster y Kochikame, siendo este título uno que recién recibe un lanzamiento en inglés, ya que nunca había sido llevado a la región de ninguna manera, o al menos de manera oficial. Pero pese a tener esos títulos que apelan entre a un público retro y a la primera década de los años 2000, el asunto de no darle difusión al canal es algo que les pasa factura, debido a que pese a tener otros títulos en simulcast emitiéndose con vistas bastante altas, porque están disponibles para varias regiones, los títulos que no son simulcast en Estados Unidos, con dificultad logran llegar a las 500 visitas por capítulo, pese a que sean títulos los cuales no están de manera temporal o por una semana. En esta última temporada, Remove es el licenciante maestro de Watanabe, Hell Teacher Nube y Tougen Anki, siendo este último título el que logró tener más suerte cuando se habla de su distribución, ya que terminó repartido en más de una plataforma en más de una región, y tendrá doblaje en inglés hecho por el estudio Bang Zoom, uno con bastante más renombre que los productores de los trabajos anteriores de Remove, mientras que Watanabe y Hell Teacher Nube no fueron vendidos a ninguna plataforma y son exhibidos en su canal de YouTube,
lo cual técnicamente es positivo porque esta es una plataforma que tiene bastante difusión y que es accesible para todos. Aunque por las miniaturas de los capítulos subidos, parece que estos simulcast solo van a estar disponibles una semana en dicho canal, por lo que termina por limitar su disponibilidad. Por lo que para el día de hoy cuenta con una biblioteca de contenidos no tan nuevos, sumado a un line-up bastante más fuerte en la región, pero eso no quita que sigan teniendo movimientos por demás extraños, como que el doblaje en inglés de Your Forma fue liberado en Samsung TV Plus sin previo aviso, y sin un elenco anunciado, al menos de manera oficial. Lejos de sus intentos en YouTube, parece que la relación entre Samsung y Remove es bastante sólida en Estados Unidos, esto porque hace poco anunciaron un canal FAST para dicho sistema, en donde además de los títulos de temporada, también mezclan algunos otros como Reborn, Haigakura y Tombo, destacando que se menciona en la nota de lanzamiento que tienen pensado expandirse a más regiones y sistemas bajo la marca It's Anime en este formato. Solo queda ver qué es lo que ocurre con sus licencias para Latinoamérica, debido a que los canales FAST de Anime Onegai solo han podido llegar a los televisores LG. Tanto Remove como Anime Onegai han ido experimentando ciertos cambios, la primera apostando por Norteamérica, mientras que Anime Onegai enfrenta varias problemáticas que se fueron cosechando desde hace un par de años. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.